Bueno, en este video voy a resolver algunos ejercicios de cálculo diferencial. Entonces nos da el primer ejemplo o problema, modelar y graficar una función que contiene las siguientes características. Función polinómica con corte en x igual a menos 8, x igual a menos 3, x igual a 1, x igual a 4, x igual a 6 y x igual a 7. Por lo cual el modelo de la función se representa de esta forma. Transponiendo cada uno de estos términos al lado izquierdo de cada ecuación nos va a quedar 6 factores, por lo cual nos va a resultar un polinomio de grado 6. Lo que hacemos es multiplicar factor a factor. Entonces x por x, x al cuadrado, x por 3, 3x, 8 por x, 8x y 8 por 3, 24. Se simplifica, 3 y 8 da 11x. X al cuadrado por x, x al cubo, x al cuadrado por menos 1, menos x cuadrado, x al cuadrado, perdón, 11x por x, 11x cuadrado y 11x por menos 1, menos 11x. 24x por x, 24x y 24 por menos 1, menos 24. Simplifico estos dos términos, me queda 10x cuadrado. Simplifico estos dos términos, me queda 13x y menos 24. Multiplico ahora por x menos 4. Aquí falta el factor x menos 6. Ahora este polinomio que nos dio aquí por el factor x menos 4. X a la 3 por x, x a la 4. Y x a la 3 por 4 menos 4x a la 3. 10x al cuadrado por x, 10x al cubo y 10x al cuadrado por menos 4 menos 40x cuadrado. 13x por x, 13x al cuadrado y 13x por menos 4 menos 52x. Menos 24 por x, menos 24x y menos 24 por menos 4, 96 positivo. Menos 4x al cubo más 10x al cubo da 6x al cubo. Simplifico estos dos términos y me queda menos 27x cuadrado. Simplifico estos dos, me da menos 76x más 96 y vamos a multiplicar por el factor x menos 6. X a la 4 por x, x a la 5, x a la 4 por menos 6 da menos 6x a la 4. 6x a la 3 por x da 6x a la 4 positivo y 6x a la 3 por menos 6 da menos 36x al cubo. Menos 27x cuadrado por x menos 27x cubo menos 27x cuadrado por 6, 162x cuadrado. Menos 76x por x menos 76x cuadrado menos 76x por menos 7, 456x positivo. Y 96x, perdón, 96 por x, 96x y 96 por menos 6 menos 576. Me queda x a la 5. Estos dos términos se cancelan. Simplifico estos dos, me da menos 63x a la 3. Simplifico estos dos, da 86x cuadrado. Simplifico estos dos, 552x y este me queda menos 576. Última multiplicación por el factor x menos 7. Tengo x a la 5 por x menos 7, me da x a la 6 menos 7x a la 5. Menos 63x al cubo por x menos 7 me da 441x al cubo más 86x, perdón, menos 63x a la 4 más 441x al cubo. 86x al cuadrado por x menos 7 me da 86x al cubo menos 602x al cuadrado. 552x por x menos 7 me da 552x menos 3864x. Y menos 576 por x menos 7 me da menos 576x más 4032. Aquí queda x a la 6, 7 menos 7x a la 5. Simplifico estos dos términos. Me va a quedar, perdón, este también queda 63x a la 4. Simplifico estos dos términos, queda 527x al cubo. Simplifico estos dos términos, me va a quedar menos 50x cuadrado. Simplifico estos dos, 4440x
y 4032. Por lo tanto, la función está dado por esto y esta es su gráfica. Vemos un corte en -8, un corte en -3, un corte en 1, un corte en 4, en 6 y en 7. Por ahora no nos interesan los máximos y mínimos de la función, solo nos interesa modelar esta función que nos quede de esta forma. Solo podríamos mirar cómo graficarlo en GeoGebra. Simplemente es escribir el polinomio y como nos queda de esta forma, entonces lo que podemos es ir arrastrando el eje Y para que el rango se pueda ver en su totalidad. Pues vemos que baja casi hasta -70.000, más o menos entre -7 y -6. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice modelar una función racional con cortes en x igual a -5 y x igual a 5 con asíntotas verticales en x igual a -3 y x igual a 3. Entonces tenemos dos partes. El polinomio del numerador es x más 5 por x menos 5. Como esto es una diferencia de cuadrados, me va a quedar x cuadrado menos 25. Y el polinomio del denominador es x más 3 por x menos 3, nos queda una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 9. De tal forma que la función racional nos queda x cuadrado menos 25 sobre x cuadrado menos 9. Y esta es la gráfica de la función. Tiene un corte en -5 y un corte en 5. Asíntotas verticales en -3 y en 3. Lo único de esta función era modelarla y este es el modelo. Bueno, ahorita vamos a graficar una función trigonométrica. Entonces la función es 3 seno de 2x más pi medios menos 1. Vamos a extraer las partes. El 3 es la amplitud. El periodo es tomar, como el periodo de la función seno es 2pi, es tomar este número, dividir el 2pi, entonces el periodo ahorita ya se va a modificar a pi. Cada pi se va a completar un ciclo de la función seno. El desfasamiento horizontal o desfasamiento, para no ser redundante, es de menos pi medios. Toda la gráfica se va a correr menos pi medios y el desplazamiento vertical es -1. Entonces la función original es esta y al aplicarle la amplitud nos va a quedar así, 3, amplitud de 3. Al aplicar el periodo, entonces vemos que ya en cambio de esta vuelta que va hasta 2pi, entonces ya va a ir solamente hasta pi, lo que quiere decir que hasta 2pi va a ser 2 ciclos. Ahora a esta función que nos queda le vamos a aplicar el desfasamiento y lo que hacemos es trasladarla ya sea a izquierda o a derecha. En este caso sería a izquierda menos pi medios. Entonces es como correr toda esta función pi medios acá. Y después de tener esta, entonces la vamos a desplazar verticalmente una unidad. Estábamos en 3, ahora quedamos en 2. Por lo tanto, esta es la gráfica de la función. Bueno, graficar las siguientes funciones. Nos dan aquí un valor absoluto. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es valor absoluto. X más 1 al cubo en valor absoluto es x más 1 al cubo si ese x más 1 al cubo es mayor o igual que 0 y es menos x más 1 al cubo si ese x más 1 al cubo es menor que 0. Resolvamos esta inecuación. X más 1 al cubo mayor o igual que 0. Puedo sacar raíz cúbica en ambos lados, me queda x más 1 mayor o igual que 0. Por lo tanto, x es mayor o igual que menos 1. Entonces yo tengo que graficar, o lo que quiere decir que se debe graficar en el intervalo, desde menos 1 hasta infinito, o sea esta función cúbica. Y desde menos infinito hasta menos 1, esta negativa. Entonces si nosotros miramos el comportamiento de la función cúbica normal, esta es la función cúbica. Aquí vemos el menos 1. Entonces de menos 1 en adelante grafico esta función.
Y desde menos infinito hasta menos 1 debo graficar esta función, pero multiplicarla por un menos 1, lo cual quiere decir que hacemos esto. Esta parte se refleja en la parte positiva y se va a aparecer, digo, que queda parecida a una función cuadrática. Por lo tanto, la gráfica de la función es esta, es simplemente reflejar la parte cúbica que viene a la parte de abajo en la parte positiva. Graficar esta función, parte entera de x cuadrado más 1. Entonces, para eso vamos a analizar la función en el intervalo desde menos 3 hasta 3 para hacer una gráfica. Entonces, para explicar esto voy a hacer una tabla de valores que va desde menos 3 hasta 3 con intervalos de 2. Entonces uno lo que puede hacer aquí en la calculadora es modo 3 y aquí puede escribir, por ejemplo, x al cuadrado entre menos 3 y 3, intervalos de 0.2. Dice memoria insuficiente, entonces hagámoslo desde menos 3 hasta 1. Listo. Entonces cuando x es menos 3, f de x es 9. La parte entera de 9 es 9 más 1 nos da 10. Menos 2.8 al cuadrado, 7.84. La parte entera de 7.84 es 7, más este 1 da 8. Luego cuando es menos 2.6, entonces en menos 2.6, el cuadrado de menos 2.6 es 6.76, la parte entera 6 más 1, 7. Entonces esto nos genera unos intervalos que van así pequeñitos, de menos 3 hasta menos 2.8, y se empieza a graficar esta función. Entonces de menos 3 hasta cierta parte se determina que la parte entera es 9. Luego se va a saltar a 8, a 7, 6, 5, hasta que vamos a ir desde menos 1 hasta 1 y va a volver a crecer la función. Es como la forma de la parábola, pero en parte entera. Bueno, vamos a calcular límites. Se nos dice, calcule los siguientes límites y demuestre su existencia mediante la definición formal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular este límite. Como este límite tiene un problema en x igual a menos 3, entonces se factoriza el numerador, que el ejercicio tiene esa intención. El numerador se factoriza como x más 3 por x más 3. Cancelo numerador y denominador, evalúo el límite y me da 0. Ahora lo que hago es decir, si x más 3, o sea x menos a, pero como aquí está este menos, queda aquí positivo, es menor que delta, entonces la función que me queda, que es x más 3, menos el límite que es 0, tiene que ser menor que un epsilon. Aquí esto no altera nada, me queda simplemente x más 3, y como x más 3 en valor absoluto es menor que delta, por lo tanto delta es menor que epsilon. Por medio de lo cual se puede concluir que el límite existe y es igual a 3. ¿Por qué? Porque hemos establecido esta relación, que delta es menor que epsilon. Y finalmente tenemos que calcular este límite. Entonces para eso vamos a usar las propiedades de los límites. El límite de una potencia o de una raíz, el límite de la suma de funciones, el límite del cociente de funciones y la constante en un límite. Entonces al introducir el límite dentro de la raíz y al aplicarlo en esta cociente y en cada suma me va a quedar así. Este 2 saldría el límite por límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado, más límite cuando x tiende a 1 de 3, y así sucesivamente en cada una de las productos, las sumas y los cocientes de esta función. Luego ya sería calcular el límite, tendríamos 2 por 1 más 3, 5, 3 por 1, 3 más 1, 4, y en este caso 3 por 1, 3 más 3, 6, y 2 por 1, 2 más 1, 3. Y al hacer operaciones aquí nos va a dar raíz de 5 menos 2 raíz de 2 sobre 2, que aproximadamente es
menos 0.2961. Espero que este video les sirva para estudiar algunos temas de cálculo, y en otro video estaré explicando a más profundidad esta gráfica.